En verdad, Srila Rupa Goswami, el amigo querido de Swarup Damodar, era la réplica exacta de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y el Señor sentía por él un afecto muy, muy grande. Como personificación del amor extático de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami era por naturaleza muy hermoso. Él siguió con sumo cuidado los principios enunciados por el Señor, y era una persona competente para explicar de la forma correcta los pasatiempos del Señor Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu extendió su misericordia a Srila Rupa Goswami para que éste pudiese ofrecer servicio escribiendo obras literarias trascendentales. De ese modo, el poeta Kavi Karnapura ha descrito en varios pasajes las características de Srila Rupa Goswami. También ha dejado un relato de cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu concedió su misericordia sin causa a Srila Rupa Goswami y a Srila Sanatan Goswami. Srila Rupa Goswami y Srila Sanatan Goswami fueron objeto del amor y de los honores de todos los grandes y poderosos devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando alguien regresaba a su país después de visitar Vrindavan, los devotos personales del Señor le hacían preguntas. A quienes regresaban de Vrindavan les preguntaban: ¿cómo les va en Vrindavan a Rupa y Sanatan? ¿Cuáles son sus actividades en la orden de vida de renuncia? ¿Cómo se las arreglan para comer? Esas eran las preguntas que hacían. Los devotos personales del Señor preguntaban también: ¿cómo hacen Rupa y Sanatan para ocuparse las 24 horas del día en servicio devocional? Entonces la persona que había regresado de Vrindavan alababa a Srila Rupa Goswami y Sanatan Goswami. Los dos hermanos no tienen en realidad residencia fija. Viven bajo los árboles, una noche bajo un árbol y a la siguiente bajo otro. Srila Rupa Goswami y Sanatan Goswami piden un poco de comida en las casas de los brahmanas, abandonando toda forma de disfrute material. Solo comen un poco de pan seco y garbanzos fritos. No llevan más que un cántaro de agua y se visten con un manto hecho jirones. Cantan constantemente los santos nombres de Krishna y hablan de sus pasatiempos. Además, danzan llenos de júbilo. Pasan casi las 24 horas del día ocupados en ofrecer servicio al Señor. Normalmente no duermen más de hora y media, y algunos días, cuando cantan continuamente el santo nombre del Señor, no duermen nada. A veces escriben obras literarias trascendentales acerca del servicio devocional, y a veces escuchan acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu y pasan el tiempo pensando en el Señor. Los devotos personales de Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando escuchaban acerca de las actividades de Rupa Goswami y Sanatan Goswami, solían decir: nada es sorprendente en una persona que ha recibido la misericordia del Señor. El propio Srila Rupa Goswami ha hablado de la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu en la auspiciosa introducción a su libro Bhakti Rasamrita Sindhu. Aunque soy el más bajo de los hombres y no poseo conocimiento, me ha sido concedida con gran misericordia la inspiración para escribir obras literarias trascendentales acerca del servicio devocional. Por ello ofrezco reverencias a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la suprema personalidad de Dios, quien me ha dado la oportunidad de escribir estos libros. Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó 10 días en Prayaga. Allí instruyó a Rupa Goswami, dotándole de la potencia necesaria. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: mi querido Rupa, escúchame, por favor. Es imposible hacer una explicación completa del servicio devocional. Por eso simplemente estoy tratando de darte un resumen de sus características. El océano de las velocidades trascendentales del servicio devocional es tan grande que nadie puede calcular su largo y su ancho. Sin embargo, para ayudarte a saborearlo, trataré de darte una gota.
En este universo hay un número ilimitado de entidades vivientes, en 8.400.000 especies. Todas ellas vagan en este universo. El tamaño de la entidad viviente se explica que es la 10.000ª parte de la punta de un cabello. Esa es la sutil naturaleza original de la entidad viviente. Si puedes dividir la punta de un cabello en 100 partes, tomamos una de esas partes y la dividimos de nuevo en 100 partes. Esa pequeñísima medida muestra el tamaño de las innumerables entidades vivientes. Todas ellas son Chit-Kana, partículas de espíritu y no materia. Si, después de dividir la punta de un cabello en 100 partes, tomamos una de esas partes y la dividimos de nuevo en 100 partes, esa 10.000ª parte muestra las dimensiones de la entidad viviente. Ese es el veredicto de los principales mantras védicos. El Señor Krishna dice: de entre las partículas diminutas, yo soy la entidad viviente. Oh Señor, aunque las entidades vivientes que han recibido un cuerpo material son espirituales e ilimitadas en número, si cada una de ellas fuese omnipresente, no estarían en modo alguno bajo tu control. Sin embargo, si las consideramos partículas de la entidad espiritual eternamente existente, como partes de ti, que eres el todo espiritual supremo, tenemos que llegar a la conclusión de que están siempre bajo tu control. Si las entidades vivientes estuviesen satisfechas con el simple hecho de ser idénticas a ti en cuanto a partículas espirituales, serían felices teniendo tantas cosas bajo su control. La conclusión de que las entidades vivientes y la Suprema Personalidad de Dios son idénticas es una conclusión errónea. No es esa la realidad. Las innumerables entidades vivientes pueden dividirse en dos clases: las que pueden moverse y las que no pueden moverse. Entre las entidades vivientes que pueden moverse están las aves, los acuáticos y los animales. Entre las entidades vivientes, el número de las que se conocen como seres humanos es muy escaso. Aún así, en esa categoría pueden hacerse subdivisiones, pues hay muchos seres humanos incultos como los melechas, los pulindas, los pautas y los sábaras. De entre los seres humanos se considera civilizados aquellos que siguen los principios védicos. Para casi la mitad de ellos, todo se queda en palabras, pues cometen todo tipo de actividades pecaminosas en contra de esos principios. A esa gente no les importan los principios regulativos. De entre los seguidores del conocimiento védico, la mayoría siguen el proceso de las actividades fruitivas y hacen diferencia entre buenas obras y malas obras. De entre muchos de esos trabajadores fruitivos sinceros, tal vez uno sea realmente sabio. De entre muchos millones de esos sabios, tal vez uno esté realmente liberado. Y de entre muchos millones de personas así liberadas, es muy difícil encontrar a un devoto puro del Señor Krishna. El devoto del Señor Krishna está libre de deseos y debido a ello es pacífico. Los trabajadores fruitivos desean el disfrute material, los gyanis desean la liberación y los yogis desean opulencia material. De modo que todos ellos están llenos de deseos de disfrute y no pueden alcanzar la paz. Oh gran sabio, de entre muchos millones de personas liberadas de la materia y libres de la ignorancia, y de entre muchos millones de siptas que prácticamente han alcanzado la perfección, difícil es encontrar un devoto puro de Narayan. Solo ese devoto está realmente satisfecho y vive completamente en paz. Las entidades vivientes vagan por todo el universo conforme a su karma. Unas se elevan a los sistemas planetarios superiores, mientras otras descienden a los sistemas planetarios inferiores. De los muchos millones de entidades vivientes que vagan por el universo, solo la que es muy afortunada recibe, por la gracia de Krishna, la oportunidad de relacionarse con un maestro espiritual genuino. Por la misericordia de Krishna y del maestro espiritual, esa persona recibe la semilla de la enredadera del servicio devocional.
La persona que recibe la semilla del servicio devocional debe cuidar de ella, sembrándola en el corazón y haciendo de jardinero. Si la va regando en el proceso de Shravana y Kirtana, la semilla comenzará a germinar. A medida que se riega la Bhakti Lata Bija, la semilla germina y la enredadera crece hasta el punto de atravesar las paredes del universo e ir más allá del río Viraya, que se encuentra entre el mundo espiritual y el material. Llega a Brahma Loka, la refulgencia del Brahman, y atravesando ese estrato, llega al cielo espiritual y al planeta espiritual Goloka Vrindavan. Situada en el corazón y regada con Shravana Kirtan, la enredadera del Bhakti sigue creciendo. De ese modo alcanza el refugio del árbol de deseos de los pies del loto de Krishna, que está situado eternamente en el planeta Goloka Vrindavan, en la región más elevada del cielo espiritual. En el planeta Goloka Vrindavan, la enredadera crece mucho y produce el fruto del amor por Krishna. El jardinero, aunque sigue en el mundo material, riega continuamente la enredadera con el agua de escuchar y cantar. Si el devoto comete una ofensa a los pies de un Vaishnava, mientras está cultivando la enredadera del servicio devocional en el mundo material, su ofensa se compara a un elefante enloquecido que arranca la enredadera y la rompe. De ese modo las hojas de la enredadera se secan. El jardinero debe defender la enredadera levantando un vallado alrededor, de manera que el poderoso elefante de las ofensas no puede entrar. A veces, con la enredadera del servicio devocional, crecen plantas indeseables, como las enredaderas de los deseos de disfrute material y de obtener la liberación del mundo material. Hay una ilimitada variedad de plantas indeseables. Algunas plantas innecesarias que crecen con la enredadera del Bhakti son las enredaderas del comportamiento inaceptable en quienes tratan de alcanzar la perfección, la conducta diplomática, la matanza de animales, la búsqueda de ganancias mundanas, la adoración mundana y la importancia mundana. Todas ellas son enredaderas indeseables. Si no se distingue entre la enredadera Bhakti Lata y las demás enredaderas, el agua de riego se utiliza mal, pues nutre a las demás enredaderas a expensas de la planta Bhakti Lata. El devoto inteligente debe cortar esas enredaderas indeseables en el mismo instante en que las vea crecer al lado de la planta original. Entonces la verdadera enredadera, la Bhakti Lata, crece con fuerza, va de regreso al hogar, de vuelta a Dios, y busca refugio bajo los pies del loto de Krishna. Cuando el fruto del servicio devocional madura y cae, el jardinero lo saborea, y con ayuda de la enredadera, llega al árbol de deseos de los pies del loto de Krishna en Goloka Vrindavan. Allí el devoto sirve los pies del loto del Señor, que se comparan a un árbol que satisface los deseos. Lleno de felicidad, saborea el jugo del fruto del amor y alcanza la bienaventuranza eterna. Saborear el fruto del servicio devocional en Goloka Vrindavan es la perfección más elevada de la vida. En presencia de esa perfección, las 4 perfecciones materiales, religión, crecimiento económico, complacencia de los sentidos y liberación, son logros de lo más insignificante. Mientras no aparece la más leve fragancia del amor puro por Krishna, que es la hierba medicinal perfecta para controlar al Señor Krishna en el corazón, las opulencias de las perfecciones materiales llamadas siddhis, las perfecciones brahmínicas, satya, sama, titiksha, etc., el trance de los yogis y la bienaventuranza monista del Brahman parecen maravillosas. Quien alcanza el plano del servicio devocional puro adquiere amor por Dios. Por lo tanto, voy a describirte algunos de los signos del servicio devocional puro. Cuando se cultiva servicio devocional en su forma más elevada, es necesario estar libre de todos los deseos materiales, del conocimiento que se obtiene con la filosofía monista y de la actividad fruitiva. El devoto debe servir constantemente a Krishna de forma favorable, de la manera en que el Señor lo desee. El devoto puro no debe cultivar otro deseo que el de servir a Krishna.
no debe ofrecer adoración a los semidioses ni a personalidades mundanas. No debe cultivar conocimiento artificial, que carece de conciencia de Krishna, ni debe ocuparse en otra actividad que las actividades conscientes de Krishna. Debe ocupar todos sus sentidos purificados en el servicio del Señor. Esa es la práctica favorable de actividades conscientes de Krishna. Esas actividades reciben el nombre de Sudha Bhakti, servicio devocional puro. Si el devoto ofrece servicio devocional puro de ese modo, con el paso del tiempo se desarrolla en él su amor original por Krishna. En escrituras védicas como los Pancharatras y el Srimad Bhagavatam se explican esos signos. Bhakti o servicio devocional significa ocupar todos nuestros sentidos en el servicio del Señor, la suprema personalidad de Dios, el amo de todos los sentidos. El servicio que el alma espiritual ofrece al Supremo tiene dos efectos colaterales. La persona se libera de todas las falsas identificaciones materiales y sus sentidos, por el simple hecho de ser empleados en el servicio del Señor, se purifican. Del mismo modo que las celestiales aguas del Ganges fluyen sin obstáculos hacia el océano, cuando mis devotos escuchan acerca de mí, sus mentes vienen a mí, pues yo habito en el corazón de todos. Estas son las características del servicio amoroso trascendental que se ofrece a Purushottam, la suprema personalidad de Dios. No tiene causa y no se puede obstaculizar de ningún modo. Mis devotos no aceptan Shalokya, Sarsti, Sarupya, Samipya, ni la unidad conmigo, ni siquiera si soy yo quien les ofrece esas formas de liberación. Nunca las prefieren a ofrecerme servicio. El Bhakti Yoga, con las características antes citadas, es el objetivo supremo de la vida. Quien ofrece servicio devocional a la suprema personalidad de Dios trasciende las modalidades de la naturaleza material y alcanza la posición espiritual en el plano del servicio devocional directo. Quien está infectado con el deseo de disfrute material o de liberación material no puede elevarse al plano del servicio devocional puro al Señor, aunque superficialmente ofrezca servicio devocional conforme a los principios regulativos rutinarios. El deseo material de disfrutar del mundo material y el deseo de liberarse del cautiverio material se consideran dos brujas, que se apoderan de nosotros como fantasmas. Mientras esas brujas permanezcan en el corazón, ¿cómo podremos sentir bienaventuranza trascendental? Es imposible que disfrutemos de la bienaventuranza trascendental del servicio devocional mientras éstas subsistan en el corazón. Ofreciendo regularmente servicio devocional, nos vamos apegando a la suprema personalidad de Dios. Cuando ese apego se hace más intenso, se convierte en amor por Dios. Los aspectos básicos del prema, que se van intensificando gradualmente y dando lugar a diversos estados, son afecto, aborrecimiento, amor, apego, mayor apego, éxtasis y gran éxtasis. El crecimiento gradual del prema se puede comparar a los distintos estados del azúcar. Primero está la semilla de la caña de azúcar, luego la caña de azúcar, y luego el jugo que se extrae de la caña. Ese jugo, una vez hervido, forma primero melaza líquida, después melaza sólida, y después azúcar, azúcar cande, rocas de azúcar cande, y por último, rombos de cristal. La combinación de todas esas etapas se denomina Sthajibhava, amor continuo por Dios en servicio devocional. A esos estados hay que sumar Vibhava y Anubhava. Cuando el nivel más elevado de amor extático se mezcla con las características de Sattvika y Vyabhichari, el devoto saborea la bienaventuranza trascendental de amar a Krishna en diversidad de gustos nectarios. Esos gustos son como una combinación de yogur, azúcar cande, ghee, pimienta negra y alcanfor, y son tan sabrosos como el néctar dulce. En función del devoto, el apego entra en las 5 categorías del Shanta Rati, Dasya Rati, Sakya Rati, Vatsalya Rati y Madhura Rati.
Esas 5 categorías surgen de las distintas formas de apego que los devotos manifiestan por la suprema personalidad de Dios. Las velocidades trascendentales que se derivan del servicio devocional también son de 5 tipos. Las principales velocidades trascendentales que se experimentan con la suprema personalidad de Dios son 5: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhura. Aparte de las 5 velocidades directas, hay 7 velocidades indirectas: risa, asombro, caballerosidad, compasión, ira, desastre y miedo. Además de las 5 velocidades directas, hay 7 velocidades indirectas. Las 5 velocidades trascendentales directas del servicio devocional están de forma permanente en el corazón del devoto, mientras que las 7 emociones indirectas aparecen súbitamente bajo ciertas condiciones y parecen más poderosas. Ejemplo de Shanta Bhaktas son los 9 Yogendras y los 4 Kumaras. Los ejemplos de devotos en actitud de Dasya Bhakti son innumerables, pues esa clase de devotos existen en todas partes. En Vrindavan, los ejemplos de devotos con actitud de fraternidad son Shridam y Sudam. En Dwarka, los amigos del Señor son Bhima y Arjun. En Vrindavan, los devotos con amor paternal son Madre Yashoda y Padre Nanda Maharaj, mientras que en Dwarka, los padres del Señor son Vasudeva y Devaki. Hay además otras personas superiores que son devotos con actitud de amor paternal. Las principales devotas con amor conyugal son las gopis de Vrindavan, las reinas de Dwarka y las diosas de la fortuna de Vaikunta. Esas devotas son incontables. El apego por Krishna se divide en 2 categorías. Una es el apego con temor y reverencia, y la otra es el apego puro sin reverencia. El apego puro sin reverencia se da en Gokula Vrindavan. El apego en que predominan el temor y la reverencia se da en las ciudades de Mathura y Dwarka, y también en Vaikunta. Cuando predomina la opulencia, el amor por Dios queda en cierto modo mutilado. Sin embargo, en la devoción Kevala, el devoto, aunque se da cuenta de la ilimitada potencia de Krishna, se considera igual a él. En el plano trascendental de neutralidad y servicio, a veces cobra preeminencia la opulencia del Señor, pero en las velocidades trascendentales de amor fraternal, paternal y conyugal, se da poca importancia a esa opulencia. Cuando Krishna ofreció oraciones a los pies del loto de sus padres, Vasudeva y Devaki, ambos sintieron respeto, reverencia y temor, debido a que conocían sus opulencias. Cuando Devaki y Vasudeva comprendieron que sus 2 hijos, Krishna y Balaram, que les habían ofrecido reverencias, eran la suprema personalidad de Dios, sintieron temor y no les abrazaron. Cuando Krishna manifestó su forma universal, Arjun sintió reverencia y temor, y pidió perdón por su atrevimiento de haber tratado siempre a Krishna como un amigo. Considerándote mi amigo y sin conocer tus glorias, te he llamado irreflexiblemente, oh Krishna, oh Yadava, oh amigo mío. Por favor, perdona todo lo que haya hecho por locura o por amor. Te he faltado el respeto muchas veces bromeando mientras descansábamos, acostándome en la misma cama, sentándome o comiendo contigo, a veces a solas y a veces frente a muchos amigos. Oh tú el infalible, por favor, perdóname por todas esas ofensas. Aunque Krishna estaba bromeando, la reina Rukmini pensó que él iba a abandonar su compañía y sintió un gran desasosiego. En cierta ocasión en que Krishna se encontraba en Dwarka, el Señor habló bromeando a Rukmini. Ella se puso muy triste, llena de temor y lamentación. Perdida la inteligencia, dejó caer las pulseras y soltó el abanico con que abanicaba el Señor. Su peinado se deshizo y de pronto se desmayó y cayó, como un árbol de bananas abatido por vientos tempestuosos. En el estado de Kevala, devoción sin mezclas, el devoto no tiene en cuenta la ilimitada opulencia de Krishna, aunque puede que la perciba. Para él, lo único digno de tenerse en cuenta es su propia relación con Krishna.
Al ver todos los universos en la boca de Krishna, Madre Yashoda quedó atónita por un momento. Los seguidores de los tres Vedas adoran al Señor igual que a Indra y otros semidioses y le ofrecen sacrificios. Las personas santas que entienden su grandeza mediante el estudio de los Upanishads le adoran como Brahman impersonal. Los grandes filósofos que estudian analíticamente el universo le adoran como Purusha. Los grandes yogis como la superalma omnipresente. Y los devotos como suprema personalidad de Dios. Madre Yashoda, sin embargo, consideraba al Señor su propio hijo. Krishna, aunque está más allá de la percepción de los sentidos y no está manifiesto ante los seres humanos, adopta la apariencia de un ser humano con un cuerpo material. Así pues, Madre Yashoda pensaba que él era su hijo y ató al Señor Krishna con una cuerda a un mortero de madera, como si fuese un niño corriente. Cuando fue derrotado por Shridam, Krishna tuvo que llevarlo sobre sus hombros. De forma similar, Bhadrasena llevó a Vrishava y Pralamba a Balarán, el hijo de Rohini. Mi muy querido Krishna, tú me estás adorando a mí y has abandonado la compañía de todas las demás gopis que querían disfrutar contigo. Pensando así, Srimati Radharani se consideró la gopi más amada por Krishna. Llena de orgullo, había abandonado el Rasa Lila con Krishna. En la profundidad del bosque dijo: mi querido Krishna, no puedo caminar más, puedes llevarme a donde quieras. Cuando Srimati Radharani hizo esa petición a Krishna, Krishna dijo: súbete en mis hombros. Tan pronto como Srimati Radharani intentó hacerlo, Krishna desapareció. Entonces Srimati Radharani quedó lamentándose de lo que había pedido y de la desaparición de Krishna. Querido Krishna, nosotras, las gopis, sin hacer caso de la orden de nuestros esposos, hijos, familia, hermanos y amigos, hemos dejado su compañía y hemos venido a ti. Tú lo sabes todo acerca de nuestros deseos. Hemos venido solamente porque nos sentimos atraídas por la suprema música de tu flauta. Pero tú eres un gran engañador, pues ¿quién sino abandonaría la compañía de muchachas jóvenes como nosotras en la oscuridad de la noche? Cuando alguien está completamente apegado a los pies del loto de Krishna, alcanza el estado de Shamata. La palabra Shamata se deriva de la palabra Shama. Por lo tanto, Shantaras, la posición de neutralidad, significa estar completamente apegado a los pies del loto de Krishna. Ese es el veredicto que viene de labios de la propia suprema personalidad de Dios. Ese estado se denomina autorrealización. Estas son las palabras de la suprema personalidad de Dios, quien tiene la inteligencia completamente apegada a mis pies de loto, pero no ofrece servicio práctico. Ha alcanzado el estado denominado Shantarati o Shama. Sin Shantarati, el apego por Krishna es muy difícil de conseguir. La palabra Shama o Shantarasa indica apego por los pies del loto de Krishna. Dhamma significa controlar los sentidos y no desviarse del servicio del Señor. Soportar la desdicha se llama titiksha, y driti significa controlar la lengua y los genitales. Abandonar todos los deseos que no están en relación con Krishna es la tarea de quien se halla en el plano de Santa Rasa. Solo el devoto de Krishna puede situarse en ese plano. Por esa razón recibe el nombre de Shanta Rasa Bhakta. El devoto que se sitúa en el plano de Shanta Rasa no desea ni la elevación a los planetas celestiales, ni la liberación. Esos logros son el resultado de karma y jnana, y el devoto no los considera mejores que el infierno. La persona situada en el plano de Shanta Rasa manifiesta las dos cualidades trascendentales de desapego de todos los deseos materiales y completo apego a Krishna. La persona que es devota de la suprema personalidad de Dios, Narayan, no siente temor de nada. Al devoto, la elevación al reino celestial, la condena en el infierno y la liberación del cautiverio material le parecen lo mismo. Estas dos cualidades del estado de Shanta
impregnan la vida de todos los devotos. Son como la cualidad del sonido en el cielo. La vibración sonora se encuentra en todos los elementos materiales. La naturaleza de Shanta Rasa es que en ella no existe ni la más mínima intimidad. Predominan al contrario el conocimiento del Brahman impersonal y del Paramatma localizado. Al nivel de Shanta Rasa solamente se percibe la propia posición constitucional, pero elevándose al plano de Dasya Rasa se entiende mejor la opulencia plena de la Suprema Personalidad de Dios. En el plano de Dasya Rasa, el conocimiento relativo a la Suprema Personalidad de Dios se revela con temor y reverencia. Al ofrecer servicio al Señor Krishna, el devoto, en el plano de Dasya Rasa, da al Señor felicidad constante. Las cualidades de Shanta Rasa también se encuentran en Dasya Rasa, pero con la añadidura del servicio. Así, el nivel de Dasya Rasa contiene al mismo tiempo las cualidades de Shanta Rasa y de Dasya Rasa. En el plano de Sakya Rasa se manifiestan tanto las cualidades de Shanta Rasa como el servicio de Dasya Rasa. En el nivel de fraternidad, las cualidades de Dasya Rasa están mezcladas con la confianza propia de la fraternidad, en lugar del temor y la reverencia. En el plano de Sakya Rasa, el devoto a veces ofrece servicio al Señor y a veces, a cambio, hace que Krishna le sirva a él. Cuando jugaban a luchar, los pastorcillos a veces se subían a hombros de Krishna y otras veces dejaban que Krishna se subiese en sus propios hombros. En el plano de la fraternidad están ausentes el temor y la reverencia, pues en esa raza predomina el servicio impregnado de confianza. Por lo tanto, Sakya Rasa se caracteriza por las cualidades de tres razas. En el plano de Sakya Rasa, la Suprema Personalidad de Dios Krishna se siente controlado por los devotos que gozan de gran intimidad con Él y se consideran iguales a Él. En el plano del amor paternal, las cualidades de Shanta Rasa, Dasya Rasa y Sakya Rasa se transforman en una forma de servicio denominada sustento. La esencia del amor fraternal es la intimidad carente de la formalidad y la veneración que encontramos en Dasya Rasa. Debido a un mayor sentimiento de intimidad, el devoto que actúa en el plano del amor paternal castiga y riñe al Señor como haría un padre corriente con su hijo. En el plano del amor paternal, el devoto se considera el sustentador del Señor. El Señor es así el objeto de manutención, como un hijo. Por esa razón, esta melosidad goza en plenitud de las cualidades de cuatro razas: Shanta Rasa, Dasya Rasa, fraternidad y amor paternal. En ese nivel el néctar trascendental es mayor. El intercambio de felicidad espiritual entre Krishna y su devoto, en el que Krishna se deja controlar por el devoto, se compara a un océano de néctar en el que se sumergen el devoto y Krishna. Ese es el veredicto de los sabios eruditos que saben apreciar la opulencia de Krishna. De nuevo ofrezco respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios. Oh mi Señor, yo te ofrezco reverencias miles y miles de veces, con todo mi afecto, pues con tus pasatiempos personales sumerges a las gopis en un océano de néctar. En reconocimiento de tu opulencia, los devotos suelen declarar que tú estás siempre bajo el dominio de sus sentimientos. En el plano del amor conyugal, el apego por Krishna, el servicio que se le ofrece, los despreocupados sentimientos de fraternidad y los sentimientos de manutención se vuelven mucho más íntimos. En el plano del amor conyugal, el devoto ofrece su cuerpo en el servicio del Señor. Así, en ese nivel están presentes las cualidades trascendentales de los 5 razas. En los elementos materiales, comenzando por el éter, se van manifestando una tras otra todas las cualidades materiales. En un proceso de evolución gradual, surge primero una cualidad, después 2, 3 y 4. En la tierra aparecen ya las 5 cualidades.
De modo parecido, en el plano del amor conyugal, están amalgamados todos los sentimientos de los devotos. El gusto intensificado es ciertamente maravilloso. Sri Chaitanya Mahaprabhu concluyó entonces: simplemente te he dado una visión general de las velocidades del servicio devocional. El modo de ajustar y desarrollar todo esto lo dejo a tu consideración. Cuando alguien piensa en Krishna constantemente en su corazón, se manifiesta el amor por él. Aunque sea un ignorante, por la misericordia del Señor Krishna puede alcanzar la lejana orilla del océano del amor trascendental. Tras decir esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu abrazó a Srila Rupa Goswami. El Señor entonces decidió ir a la ciudad de Benares. A la mañana siguiente, Sri Chaitanya Mahaprabhu se levantó dispuesto a partir hacia Varanasi. Entonces, Srila Rupa Goswami presentó la siguiente petición a los pies del loto del Señor: si me das permiso, iré con tu señoría. No me es posible soportar las olas de la separación. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó: tu deber es cumplir mi orden. Has venido hasta las cercanías de Vrindavan. Ahora debes estar allí. Más adelante puedes ir de Vrindavan a Jagannath Puri, pasando por Bengala. Allí volveremos a vernos. Tras abrazar a Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu montó en una barca. Rupa Goswami se desmayó, desplomándose allí mismo. El brahmana de Deccan llevó a Rupa Goswami a su casa. A continuación, los dos hermanos partieron hacia Vrindavan. Después de mucho caminar, Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó a Varanasi, donde se encontró con Chandrasekhara, quien salía de la ciudad. En un sueño, Chandrasekhara había visto que el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu había venido a su hogar, de modo que por la mañana salió de la ciudad a recibir al Señor. Mientras esperaba fuera de la ciudad, Chandrasekhara vio de pronto a Sri Chaitanya Mahaprabhu que llegaba y se postró a los pies del loto del Señor. Sintiéndose muy feliz, llevó al Señor a su casa. También Tapana Mishra tuvo noticia de la llegada del Señor a Varanasi y fue a verle a casa de Chandrasekhara. Tapana Mishra llevó a Chaitanya Mahaprabhu a su casa y le sirvió un almuerzo, mientras que Chandrasekhara invitó a Balabhadra Bhattacharya a almorzar a su casa. Tras ofrecer de almorzar a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Tapana Mishra pidió una gracia al Señor y le suplicó que le otorgase su misericordia. Tapana Mishra dijo: tu señoría, por favor, mientras estés en Varanasi, no aceptes ninguna invitación de nadie aparte de mí. Sri Chaitanya sabía que no iba a pasar allí más que 5 o 7 días. No iba a aceptar ninguna invitación que supusiera relacionarse con sannyasis mayavadis. Pensando así, Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptó almorzar en casa de Tapana Mishra y estableció su residencia en casa de Chandrasekhara. El brahmana de Maharashtra vino a ver al Señor, y él le recibió. Por el afecto que sentía por él, el Señor le otorgó su misericordia. Al saber de la llegada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos los miembros respetables de las comunidades brahmanas y kshatriya fueron a verle. Sri Rupa Goswami recibió de este modo una gran misericordia del Señor, y yo he hecho una breve narración de todos esos temas. Todo el que escucha esta narración con fe y amor, ciertamente adquiere amor por Dios a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Orando a los pies del loto de Sri Rupa y Sri Raghunath, siempre deseando su misericordia, yo, Krishnadas, narro el Sri Chaitanya Charitamrita, siguiendo sus pasos.